Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. La curación del ciego, parte 1. Juan capítulo 9, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Iniciaremos el estudio de esta sección leyendo un resumen de Juan capítulo 9 versículos del 1 al 16, donde se narra el milagro de la curación de un ciego de nacimiento. Jesús encuentra a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos preguntan si su ceguera fue causada por el pecado de él o de sus padres, pero Jesús responde que no es por pecado, sino para que se manifiesten las obras de Dios. Jesús hace barro con saliva, lo unta en los ojos del ciego y lo envía a lavarse en el estanque de Siloé. El hombre obedece y recupera la vista. Cuando los fariseos investigan el milagro, algunos se niegan a creer que Jesús lo hizo porque fue en sábado, lo que consideraban una violación de la ley. Otros, sin embargo, se preguntan cómo un pecador podría realizar semejantes milagros. Teniendo en cuenta el anterior relato, responda las siguientes preguntas. ¿Cuál era, según los discípulos, la causa de la ceguera de este hombre? ¿Cómo corrigió Jesús esas ideas erróneas? En este relato bíblico, los discípulos, al ver al hombre ciego de nacimiento, preguntan a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos asumían que la ceguera era el resultado directo del pecado, una creencia común en esa época, donde las personas pensaban que el sufrimiento físico era consecuencia de una falta moral o pecado personal o de los padres. Los discípulos relacionaron la enfermedad con el pecado. Varios pasajes del Antiguo Testamento apuntan en esa dirección. Veamos un ejemplo. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Pero la historia de Job debería haber sido suficiente para demostrar que tal conexión, enfermedad, pecado, no es siempre el caso. La corrección que hizo Jesús fue la siguiente. Jesús corrige esta idea errónea al responder: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Con esto, Jesús rechaza la creencia de que el sufrimiento o las enfermedades físicas son siempre el resultado directo de un pecado específico. En lugar de ello, presenta la situación del hombre ciego como una oportunidad para que se revele el poder y la misericordia de Dios. Jesús aclara el asunto, sin negar que exista a veces cierta relación de causa y efecto entre el pecado y el sufrimiento, pero en este caso, señalando un propósito más elevado: que Dios sería glorificado por la curación. El relato contiene ciertas afinidades con la historia de la creación, cuando Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra, del mismo modo que Jesús hace barro para suplir al ciego de lo que carecía al nacer. En Mateo, Marcos y Lucas, los relatos de milagros siguen un patrón común. Primero, la descripción del problema. Segundo, la presentación de la persona a Jesús. Tercero, la curación y el reconocimiento de la curación con alabanzas a Dios. En el relato de Juan capítulo 9 versículos del 1 al 16, este patrón de secuencia se completa en Juan capítulo 9 versículo 7. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado.
Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Pero, como es típico en Juan, el significado del milagro se convierte en un tema de discusión mucho más amplio, que conduce a una larga interacción entre el hombre curado y los líderes religiosos. Esta sorprendente discusión gira en torno a dos pares de conceptos entrelazados y contrapuestos. El primer concepto, pecado y obras de Dios. El segundo concepto, ceguera y visión. El narrador informa al lector recién en que Jesús hizo este milagro en sábado, lo que según la tradición, no la Escritura, significaba violar el cuarto mandamiento. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Por lo tanto, los fariseos lo consideraron un transgresor del sábado. La conclusión de ellos fue que él no venía de Dios, pues sostenían que no guardaba el sábado. Pero a otros les parecía preocupante que un pecador pudiera hacer tales señales. Entonces algunos de los fariseos decían: «Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo». Otros decían: «¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?». Y había disensión entre ellos. La discusión está lejos de terminar, pero ya aparece una división. El ciego tiene cada vez más claro quién es Jesús, pero los dirigentes religiosos están cada vez más confundidos o ciegos en cuanto a su verdadera identidad de quien sanó a ese hombre. El relato de la sanación del ciego de nacimiento ofrece varias lecciones espirituales para nosotros, los creyentes actuales. Aquí se destacan 3. Primero, el sufrimiento no siempre es resultado directo del pecado. Segundo, Dios obra poderosamente en situaciones difíciles. Tercero, el valor de la obediencia y la fe. En cuanto a la primera lección espiritual, el sufrimiento no siempre es resultado directo del pecado. Los discípulos asumieron que la ceguera del hombre era un castigo por el pecado, pero Jesús aclaró que su condición no era resultado de sus faltas ni las de sus padres. Esta lección nos recuerda que no todo sufrimiento es una consecuencia directa de acciones pecaminosas. Para nosotros, los creyentes, esto nos enseña a evitar juicios apresurados y a reconocer que Dios puede usar el sufrimiento para revelar su poder y propósito en nuestras vidas. Sobre la segunda lección, Dios obra poderosamente en situaciones difíciles. Jesús transformó la vida del hombre ciego, mostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, Dios puede manifestar su gloria. Los creyentes debemos confiar en que, en medio de los desafíos y el sufrimiento, Dios tiene el poder de obrar y traer sanación, restauración y propósito a sus vidas, incluso cuando la situación parece imposible. En cuanto a la tercera lección, el valor de la obediencia y la fe. El hombre ciego obedeció a Jesús cuando le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé y fue sanado. Su fe y obediencia, sin ver el resultado inmediato, fueron recompensadas. Esto nos enseña a nosotros la importancia de seguir las instrucciones de Dios con fe, aun cuando no comprendamos completamente el plan o el resultado inmediato. La obediencia a la palabra de Dios y a los principios de su santa ley trae bendición y transformación. Recuerda, este pasaje nos enseña a no juzgar el sufrimiento ajeno, confiar en que Dios puede usar las dificultades para manifestar su gloria, y nos invita a ser obedientes a su llamado con fe y a todos sus requerimientos. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.